Bienvenidos a esta segunda edición de la conversación que hacemos junto a Vicente, quienes dirigimos el Centro de Iniciativa Urbana, Vicente Candelero, Manuel Martínez, quien les habla. Ustedes saben, la dinámica tiene que ver con conversar de alguna temática que tenga que ver con la gestión pública, pero son cuestiones que venimos pensando, que tenemos en la cabeza, que no las tenemos muy desarrolladas, es decir, que no venimos a desarrollar algo que ya hemos pensado, sino a traer inquietudes y a conversarlas. Pero además de eso, traemos una frase, una temática, sin que el otro lo sepa, ¿no? Así que en este caso soy yo el que va a tirar la primera piedra. Y la frase que vamos a conversar ahora, este momento es lindo de incertidumbre, ¿Qué será? tiene que ver con que el Estado podría funcionar mucho peor. Déjame hacer una introducción, amigo, para esta frase y comenzamos un poquito a charlar. Nosotros tenemos una institución que tiene un propósito que es aumentar la eficiencia del sector público. Es algo que hacemos hace 5 años y uno podría aumentar la eficiencia de distintas maneras, ¿no? Por lo tanto, la clave está en identificar claramente cómo aumentar la eficiencia y sobre todo cuál es la causa raíz o la causa principal de la ineficiencia, porque si uno la identifica y la ataca correctamente, va a lograr su propósito con eficiencia. Nuestra experiencia nos mostró que la principal causa de la ineficiencia, al menos en los gobiernos de Argentina, tiene que ver con las bajas competencias de gestión. Que es una idea que nosotros la venimos trabajando y que trabajando justamente con organismos públicos pudimos identificar eso, pero que después la corroboramos con la realidad, ¿no es cierto? El año pasado hicimos un diagnóstico muy grande en el cual trabajamos con 70 gobiernos municipales y diagnosticamos el grado de madurez de su gestión, ¿no? Los resultados fueron el 31,4%, es decir que al menos los municipios hoy están funcionando a un 31,4% de sus posibilidades. Ese dato puede verse como que hay muchísimo, ¿no?, por trabajar y mejorar, es decir, que el funcionamiento actual deja mucho que desear, ¿no? Sería una interpretación simple, rápida. Pero también, teniendo en cuenta que lo que hicimos nosotros fue medir la eficiencia, lo que nos dice ese dato es que con los mismos recursos que tienen hoy los gobiernos, se podría hacer una gestión mucho mejor, ¿no? Es decir, los resultados podrían ser muchísimo mejores de lo que son. Teniendo en cuenta eso, uno analiza no solamente la eficiencia en un estudio como ese, sino la eficacia cuando uno trabaja con distintos gobiernos, ¿no? Y ve cómo se logran muchas cosas a pesar de que el uso de los recursos quizá no es el más adecuado. Y hay algo en lo que al menos vengo pensando que tiene que ver con si la principal causa de la ineficiencia en el sector público tiene que ver con las bajas competencias de gestión, ¿no?, y que nosotros medimos y corroboramos de que hay mucha deficiencia ahí, y al mismo tiempo sabemos que las casas de estudio, ¿no?, concretamente universidades, terciarios y la propia formación que hace el Estado, no ataca esa causa raíz, bueno, es bastante lógico, ¿no? Es esperable que el Estado funcione de manera eficiente. Lo que me lleva a pensar incluso que quizá el Estado funciona mejor de lo que podría, porque hay muy poca formación específica en lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el management o las competencias de gestión, ¿no?, que es cómo ordenar un equipo, cómo mantener una buena reunión de trabajo, cómo desarrollar un plan estratégico, desarrollar metas. Digo, en eso específico que tiene que ver con la gestión y con las habilidades blandas, es algo que por nuestra trayectoria académica creo que nunca lo hemos recibido a nivel formativo y en general no se ve en la oferta educativa. Entonces, hay una causa raíz que tiene que ver con la falta de competencias y al mismo tiempo hay instituciones educativas y el propio Estado que no está atacando esa deficiencia. Por lo tanto, volviendo a ese 31,4% del grado de madurez, uno podría decir, bueno, las cosas funcionan bastante mal, podrían funcionar mucho mejor, pero las instituciones formativas y el propio Estado, creo yo, no está haciendo quizá todo lo que podría para atacar esa causa raíz. Más bien,
no está haciendo casi nada en términos de construcción de conocimiento, o por lo menos a nivel formal, a nivel universidades públicas. Si hoy un funcionario quiere aprender cómo gestionar, ¿qué estudia? ¿No? Y por el nombre de la carrera, gestión pública, ¿no? Sí, que yo, por lo menos en las universidades públicas que conozco, que tenemos a mano, no existe esa carrera como tal. Podría estudiar ciencia política, que es la carrera que estudiamos nosotros, y lo cierto es que en ciencia política a mí nunca me explicaron qué era un organigrama y para qué servía. Es como que la formación que te dan actualmente, y en las universidades privadas es bastante similar, por lo que más o menos conocemos, ¿no? Creo que ese tipo de formación te sirve más para investigar, sin lugar a duda, para ser docente, pero no está la parte pedagógica. Quizá en algunas que ponen el foco en la parte de las relaciones internacionales para todo lo que tiene que ver con ese mundo, pero nadie pone el foco en, che, yo quizás estudio ciencia política para que al otro día poder o formar parte o dirigir un equipo de gobierno, ¿no? Que Sí. es la asociación quizás más evidente que uno hace cuando piensa en ciencia política, ¿no? Claro, sin duda. Sí, capaz también para... a veces te forman para ser asesor, ¿no? Para poder ordenar discursivamente un gobierno, para comunicar bien, para transmitir de manera asertiva un plan, pero pocos te forman en habilidades propiamente de gestión. Acá capaz que para los que nos están viendo, ameritaría la distinción entre conocimiento técnico y conocimiento de gestión. Conocimiento técnico es aquel que te enseña algo sobre un objeto específico, te enseña un conocimiento específico sobre la medicina, sobre la arquitectura, sobre la abogacía. Conocimiento de gestión es aquel que te enseña a ordenar recursos para alcanzar resultados. Hay una frase que también se repetía mucho en esto de los diagnósticos que hicimos el año pasado, que era: el director del centro de salud es un gran médico, pero el centro está atado con alambre. Esa es una frase que se repetía mucho, esa idea, ¿no? De que uno puede ser un gran médico, puede tener una gran habilidad en el conocimiento técnico de la medicina, pero ser un pésimo gestor, ser muy malo ordenando los recursos de farmacia, el personal administrativo, etc. Y a mí me parece que esta frase que decís es muy cierta y nos hace pensar seriamente en quiénes te enseñan a ser un buen político o un buen gestor. Porque muchas veces se critica a los políticos por ineficiencia y uno no nace sabiendo ser eficiente. Está la frase esa también de uno no nace sabiendo ser padre, uno no nace sabiendo ser docente. Bueno, uno tampoco nace sabiendo ser funcionario. Y si nadie nunca te enseñó qué era un indicador, qué era un organigrama, qué es una planificación estratégica, qué es un cargo, no hay forma de saberlo. Totalmente. Y da la sensación de que a nivel político, digo, más allá de la investigación, la docencia, que en eso está bien la formación, a nivel gestión, quizá te forman más para ganar una interna partidaria, ¿no? Porque uno tiene más herramientas de conocimiento de la historia, conocimiento de la oratoria, incluso de cómo exponer y defender ideas, etc. De las ideologías. Ideológicas que le sirven a uno como herramientas para dar un debate al interior de un partido que para gobernar. Es más, en los partidos políticos se le considera formación a la formación de cuadros. Cuando se habla de la formación de cuadros, se habla de cuadros que sepan historia, que sepan de ideología, que puedan tener posicionamiento sobre la macroeconomía. En ningún momento los partidos políticos piensan en la formación como cómo ordenar un equipo de trabajo, cómo medir indicadores, cómo trabajar un conflicto entre dos trabajadores, cómo distribuir roles. Cuando la formación se entiende como algo muy preciado, algo muy macro, algo muy general a nivel histórico, y nadie te forma sobre lo específico, lo práctico, lo pequeñito
sobre todo esos problemas que uno tiene que atravesar cuando se encuentra gestionando y siente que lo consume el día a día, ¿no? Totalmente. El dato que nos dio, volviendo a ese 31,4%, ¿no? Del grado de madurez, lo que muestra también es que con técnica, que es en definitiva, ¿no? Este conocimiento de gestión, pero manejando esas herramientas, esos conceptos, se puede hacer que el Estado funcione mejor. Y qué mejor manera de poner en valor, de mejorar el Estado que formando técnicamente a un montón de personas para que justamente tengan estos conocimientos de gestión y que puedan aumentar la eficiencia del sector público. Ese sería un gran aporte al sostenimiento del Estado, digo, más allá de cuestiones ideológicas, filosóficas. Hay un horizonte que nosotros lo pensábamos en el comienzo de esta fundación, que es poder juntar en una carrera los conocimientos que provienen de la ingeniería industrial, cuyo propósito es eficientizar procesos de gestión de empresas, y los conocimientos que vienen de la ciencia política, cuyo propósito es comprender el funcionamiento del poder y del Estado. De esa forma, en un futuro, capaz en este país podría surgir algo como una carrera de ingeniería pública, ¿no? Una carrera abocada específicamente a capacitar a funcionarios de gobiernos locales o de gobiernos provinciales, nacionales, para que puedan ordenar adecuadamente sus recursos, que es una naturaleza muy distinta a la de una empresa, ¿no? Porque ya sabemos, los egos son distintos, los jefes cambian cada 4 años, las problemáticas son diferentes, el bienestar que se persigue o el propósito que tiene una institución pública es mucho más ambiguo, más complejo, pero sería un buen horizonte, ¿no? Un buen horizonte. El de una carrera de ingeniería pública. Bueno, hasta acá llegamos con la charla de hoy. Esperemos que haya sido atractiva, interesante y nos encontramos la próxima. Muchas gracias a Manu, que hace la técnica detrás de todo esto. Gracias, Manu.